Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, esperemos un ratito más que se conecten sus compañeros. Ya les recuerdo que estas clases comenzamos 10:40. Cada Zoom tiene una duración de 40 minutos, ¿ya? Y automáticamente nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿ya? Vamos a tener dos conexiones que corresponden a biología y dos conexiones que corresponden a química, ¿ya? Esta va a ser nuestra segunda clase de biología. Con respecto a la primera clase de biología, ¿alguna duda, alguna inquietud? Me avisan también si está el audio perfecto, si me escuchan. Si no hay ninguna duda, ya vamos a comenzar las clases de biología. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de lo que es genética en estas clases, ¿sí? Vamos a hablar acerca de lo que es el genoma, la adaptación cromosómica, la transmisión de caracteres, ¿ya? La expresión de genes, la herencia. Vamos a ver igualmente la herencia genética mendeliana, enfermedades hereditarias e ingeniería genética. Vamos a ver. Primero, para introducir en este tema de la genética, debemos conocer qué es un gen. El gen es la unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleico que codifica un producto génico, ya sea proteínas o ARN. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que yo les decía anteriormente que nosotros tenemos la célula con un núcleo y en el núcleo se encuentran los cromosomas? ¿Sí? Estos son los cromosomas, los que les estoy señalando con el apuntador rojo, ¿ya? Es un cromosoma, ¿sí? Y dentro del cromosoma están las cadenas de ADN. Miren, aquí, ¿ya? Y en el ADN están los genes. Miren, aquí están los genes. Varios genes que pueden haber en el ADN. Y en el gen está la información genética, ¿sí? La información de cómo van a ser las características de cada individuo, características, puede ser físicas, por ejemplo, el color de ojos, del pelo, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar esa información? En el gen, ¿ya? Y en dónde va a estar ubicado es el locus, ¿sí? La zona del cromosoma donde se encuentra localizado o se encuentra ubicado un gen se llama locus. Y cuando nos referimos en plural, vamos a decir loci, ¿ya? Entonces vemos aquí el gen está en este locus, que es simplemente la ubicación del gen, ¿ya? Puede estar en un locus más aquí arriba o más aquí abajo, ¿sí? Pero es la ubicación. Los genes nos van a dar los caracteres hereditarios, ¿ya? Ahora, ¿qué es alelo? Eso también tienen que conocer. El alelo es una de las diversas posibilidades que puede presentar un gen para la información de un carácter. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa que el gen puede tener diferentes características para una, por ejemplo, les voy a poner algo más fácil de entender. El color del pelo, ¿no es cierto? Va a estar aquí, digamos que aquí es el gen que me da el color del pelo, pero este gen puede ser para que el pelo sea negro o sea rubio o sea rojo, lo que sea. Entonces, cada una de estas características yo les voy a denominar alelo, ¿sí?
el alelo puede ser las diferencias de cada característica, ¿ya? Estas diferencias, ¿sí? Constituyen la variabilidad genética, ¿sí? Porque es el aspecto de cómo se va a ver el organismo. Vemos aquí en esta imagen cromosomas, ¿sí? Dentro del cromosoma, ¿qué estaba? El ADN, ¿verdad? Y aquí vemos un gen, ¿verdad? En este brazo inferior del cromosoma. Un gen que tiene un alelo de alguna característica, ¿ya? Cualquiera. Y aquí también vemos otro gen en otro cromosoma, pero este ya es diferente, ¿sí? Son alelos que están en la misma posición, ¿verdad? Están aquí abajo, en el mismo locus, significaría. Están alelos, genes en el mismo locus, pero estos alelos, ¿sí? Son diferentes. Mire, este de aquí puede ser de una característica de pelo rojo y este puede ser de pelo rubio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son genes en el mismo locus, pero son genes de diferentes alelos, ¿ya? En este caso, por eso se le representa en este caso con B mayúscula. Siempre cuando utilizamos letras en mayúscula va a ser para representar algo dominante. Y cuando utilizamos letras en minúsculas para representar algo recesivo, ¿ya? Entonces aquí vemos que este es un cromosoma, ¿verdad? Y vemos que en ambos brazos del cromosoma hay genes dominantes, ¿sí? Iguales. Por eso se llaman homocigotos, cuando son iguales. Pero ahora acá vemos otro ejemplo. Igualmente vemos un cromosoma, pero en un gen hay un dominante y en el otro hay un recesivo. Y ahora se van a denominar en este caso alelos heterocigotos. ¿Ya? ¿Qué es el genoma? Es un conjunto formado por toda la información genética de una especie, ¿sí? Cada especie va a tener diferente genoma, va a tener diferente número de cromosoma o diferente dotación cromosómica, ¿sí? En el caso de nosotros, los seres humanos, vamos a tener 46 cromosomas, ¿sí? Que serían 23 pares de cromosoma. A esto de aquí podemos ver, por ejemplo, una representación de los cromosomas. Vemos aquí enumerados los pares de cromosomas del 1 hasta el 23, ¿sí? Vemos aquí que estos cromosomas que son el número 23, en nuestro caso son especiales porque son los cromosomas que nos van a dar el sexo masculino o femenino, ¿ya? Vemos aquí el cromosoma XY, en el caso que las mujeres van a aportar los cromosomas XY y los varones van a aportar dos cromosomas X, el cromosoma número 23. El cariotipo es la dotación cromosómica de un individuo. Esto que está aquí es un cariotipo, ¿sí? Esto se obtiene en laboratorio, ¿sí? Les vemos aquí igualmente, desde el 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al par 23. Ven, estos me representan los cromosomas, mire, estos serían cromosomas, ¿sí? Tengo mis 23 pares de cromosomas en el caso del ser humano. Y todos estos, vemos aquí estas coloraciones blancas, negras y grises, pues representan los genes, ¿verdad? Entonces veo que estos cromosomas tienen varios genes, ¿sí? Varios genes. Ahora vemos cromosomas que son homólogos. Todos estos son cromosomas homólogos, pero el par 23 son cromosomas no homólogos, ¿sí? Son diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos el cromosoma XY en el par 23, que son cromosomas no homólogos, ¿sí? La trisomía del cromosoma 21, ¿sí? Es lo que yo les estoy diciendo,
que nosotros tenemos pues 23 pares de cromosomas, pero pueden haber anormalidades, ¿sí? En el momento em, de la fecundación o pueden ser ya eh, genes, estructura del ADN con estas alteraciones. Por ejemplo, aquí en el par 21, ¿sí? Ya no hay un par, aquí hay un triplete, mire, tres cromosomas. Es lo normal, es que sea como todo el resto un solo par, pero aquí hay tres, ¿sí? Tres cromosomas. Esto se llama trisomía 21. Y la trisomía 21, por esta alteración en el cromosoma 21, produce lo que es el síndrome de Down, ¿ya? La transmisión de los caracteres. Los gametos son células encargadas de transmitir la información genética a los descendientes y son haploides. Como les dije, las células de los seres humanos, las células del cuerpo o somáticas, contienen 46 cromosomas, pero los gametos, ¿sí? Estas células que son los gametos contienen la mitad, contienen 23 cromosomas y por contener la mitad se denominan haploides, ¿ya? Entonces aquí podemos ver los gametos producidos por un individuo son diferentes entre sí, ¿ya? Porque presentan diferentes combinaciones de alelos, ¿sí? Entonces, en el momento de la fecundación, es aleatoria esta combinación, ¿sí? Miren, en este caso, miren, se han combinado este cromosoma con este otro cromosoma que tiene alelo A y B dominantes, ¿sí? Porque son con letras mayúsculas, nos representaba la dominancia, recuerden. Y al unirse, miren, tengo estos cromosomas, ¿sí? Homólogos, ¿sí? Iguales, con alelos em, iguales también, ¿sí? Homocigotos. Acá en este caso, igualmente hay una combinación, ¿sí? Entre, em, vemos aquí que este de aquí se combina con B, ¿sí? Entonces, digamos que A, B significa que tengo una característica dominante y una característica recesiva. Y aquí tengo A y B, tengo dos características dominantes, ¿ya? Y vemos cómo se produce la combinación, ¿sí? Ya vamos a explicar esto más adelante, en ejemplos de combinaciones. La herencia es la relación que existe entre los diferentes alelos que puede presentar un gen. Para eso tenemos que conocer estas dos palabras, ¿sí? Estas dos definiciones acerca de genotipo y de fenotipo, ¿ya? Genotipo es la combinación de alelos de un organismo para un determinado carácter y fenotipo es la información que se expresa de un determinado carácter, ¿ya? Entonces vamos a hablar del genotipo. Vemos aquí cromosomas, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de una característica de las alas. Es un ejemplo. Ya, como les dije, letra W mayúscula me va a representar una característica dominante. ¿Ya? Vemos aquí que lo normal, si en el cromosoma de este organismo hay dos genes, veo aquí, un gen acá y otro gen aquí, en estos alelos, ¿sí? En estos locus. Locus era la posición, no se olvide, donde se encuentra un gen. Entonces aquí vemos en estos locus, estos genes, con alelos iguales. Alelos significaban características. En este caso, alelos iguales o características iguales. ¿Ya?
Entonces veo aquí que en este caso es homocigota porque estos caracteres son iguales, son homocigotos. ¿Y cuál es la expresión fenotípica de este genotipo? De este genotipo es esto. Y la expresión fenotípica es la parte externa que ya podemos ver, ¿sí? Serían que en este caso del insecto tiene alas normales, ¿ven? Ahora, ¿qué pasa acá? Igualmente tengo el, el alelo, ¿sí? El alelo para la característica de alas, que era esta W, ¿verdad? De alas normales. Pero tengo un alelo con W minúscula, que ya es un carácter recesivo, ¿sí? Entonces, en este caso, el genotipo va a ser un alelo dominante y un alelo recesivo, es decir, un gen dominante y un gen recesivo. ¿Cuál va a predominar? El gen dominante, ¿ya? Que es el gen de alas normal. Por lo tanto, ¿cuál será el fenotipo? Es decir, ¿cómo serán las características externas del ala? Pues van a ser alas normales, porque el gen tiene un gen dominante que representa a alas normales. Ahora, ¿qué pasa en este otro ejemplo? ¿Ya? De por acá, es de aquí. Tengo igualmente genes, pero en este caso, miren, la letra W minúscula, son genes recesivos y tengo dos, ¿no es cierto? En este caso, tengo dos genes recesivos, ¿sí? Y tengo dos alelos iguales, son dos alelos homocigotos, pero son homocigotos recesivos. En cambio acá, miren, eran homocigotos dominantes, estos de acá. Por lo tanto, si ya tengo características ya no de alas normales, sino de alas recesivas, que son alas arrugadas, pues el insecto va a nacer con alas arrugadas, ¿sí? Todas estas características físicas del insecto depende de los genes, ¿ya? Por eso es importante conocer, ¿ya? Y esto es lo que ya les dije, les vuelvo a repetir. Los alelos dominantes los representamos con la letra mayúscula y los alelos recesivos los representamos con la misma letra, pero en minúscula. Aquí tenemos ejemplo de lo que yo cuando me refiero a caracteres, que les digo, puede ser el color de ojos, ¿ya? La estatura, puede ser el color del cabello, la forma del cabello, el color de la piel, etcétera. Y fenotipo, ¿sí? Igualmente es lo que se expresa, la parte externa física que podemos ver que se expresó porque tiene determinados genes. Ya, por ejemplo, el color de ojos oscuros es dominante en comparación con el color de ojos claros. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, ojos oscuros. Por ser dominantes voy a utilizar cualquier letra. En este caso puedo poner A, pero en mayúscula. Y los ojos claros, que son recesivos, la misma letra A, pero en minúscula. Y los genotipos, así vamos a representar. A significa, por ser A mayúscula, dominante, ¿verdad? Y son iguales. Entonces, ¿qué serán? Homocigotos dominantes. Un ejemplo, el color de ojos oscuros. ¿Ya? En este caso, igualmente tengo una A mayúscula y una A minúscula. Son diferentes. Entonces, es un carácter heterocigoto. ¿Ya? Igualmente, el color de ojos oscuros. En caso de tener dos A minúsculas, son homocigotos, son iguales, pero ya no son dominantes, son recesivos. Un ejemplo, el color de ojos claros. La herencia dominante, ¿ya? Cuando la información de un alelo, al que llamaremos dominante, domina sobre la información del otro, al que le llamaremos recesivo. Este es un ejemplo de semillas, ¿sí? Vamos a imaginarnos que esta es una semilla amarilla,
¿ya? Y el color amarillo va a ser dominante, por eso lo expreso con letras A mayúsculas, ¿sí? Y en la semilla de acá, en color verde, va a ser un color recesivo y lo expreso con letras A minúsculas, ¿ya? Digamos que de la unión de estas dos semillas, la primera semilla de la familia uno, ¿sí? Se va a combinar, ¿verdad? Un carácter A dominante de aquí con un carácter A recesivo. Mire, aquí ya no va a ser homocigoto como estos de aquí porque son iguales. Aquí ya está combinado y son heterocigotos. Pero, ¿cómo va a ser el fenotipo que se exprese de este genotipo AA? El fenotipo o expresión externa del color va a ser amarillo porque va a predominar la letra A mayúscula que representaba al amarillo. ¿Sí? Entonces, esta semilla, ¿sí? De, digamos, de padre de color amarillo y de madre de color verde, esta semilla va a ser de color amarillo igual al padre y no verde, porque el color amarillo predomina al verde. Pero igualmente en sus genes sí tiene el gen de, para que en alguna otra generación exprese el color verde. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de ejemplos, ¿verdad? Aquí tengo mi cromosoma, ¿ya? Aquí veo un gen aquí arriba de mi cromosoma y acá también otro gen. Y estos genes son iguales en la misma posición o en el mismo locus. Son iguales estos genes, por lo tanto son homocigotos, ¿ya? Este gen es para el color rojo, ¿no es cierto? Para el color rojo de la flor. Si yo tengo estos genes rojos, mi flor, el fenotipo o lo que se expresa afuera va a ser de color rojo, ¿ya? Ahora, si yo tengo estos genes blancos aquí, pero igual tengo en ambos cromosomas, iguales son homocigotos, mi flor va a ser de color blanca, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Es algo muy especial porque aquí ocurre la herencia intermedia, ¿sí? Si hubiese aquí un dominante y un recesivo, pues se expresaría la característica del dominante, ¿no? Pero en este caso hay una mezcla, ¿ya? La flor no va a ser ni roja ni blanca, va a ser rosada, ¿sí? Porque es una herencia intermedia. Como les digo, es un caso especial en el que el fenotipo, ¿sí? De estos heterocigotos, ¿sí? Es una mezcla, ¿sí? Digamos que una flor blanca se une a una flor, perdón, una flor roja se une a una flor blanca, ¿sí? Vamos a tomar un gen de aquí, un gen rojo lo pongo aquí y un gen blanco lo pongo aquí, ¿ya? Yo pensara que tal vez la flor saldría de color blanco o rojo, pero en este caso, por ser herencia intermedia, va a ser rosada, ¿sí? Y se representa así, miren, con letras mayúsculas, ¿sí? R de rojo y B de blanco en este caso, y son homocigotos. Igualmente, este es otro tipo de herencia especial que se llama la herencia codominante. ¿Qué pasa aquí? Veo aquí igualmente tengo dos cromosomas, ¿verdad? Y aquí en celeste veo un gen, ¿sí? Un gen y acá otro gen, ¿ya? Están ubicados en el mismo locus, ¿sí? Y son iguales, por lo tanto son homocigotos, ¿ya? Este gen, si esta gallina tuviera estos genes celestes, ¿verdad? ¿Cómo sería su fenotipo? ¿Cómo serían sus características externas? Pues tendría las plumas lisas. ¿Ven? Una gallina con plumas lisas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si tengo dos cromosomas? ¿Ya? Con genes, en este caso, azules. ¿Sí? Tengo genes aquí y acá en el mismo locus, son iguales, por lo tanto son homocigotos. ¿Ya? Genes en el mismo locus son alelos iguales. ¿Ya? Pero esta característica
fenotípica va a ser para que la gallina tenga plumas onduladas. ¿Sí? Vemos estas plumas onduladas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si estas dos gallinas se unen, ¿verdad? Se reproducen estas dos gallinas de plumas lisas y de plumas onduladas o plumas rizadas. ¿Cómo sería su generación, su hijo? Pues habría una combinación, ¿verdad? Tomaría un gen de aquí, que sería este, y tomaría un gen también de aquí, ¿verdad? Un gen azul y un gen celeste, ¿ya? ¿Y yo cómo sabría cómo van a ser ese gen, ese individuo con características de plumas lisas o onduladas, ¿ya? En este caso es un caso muy especial porque se van a representar ambas características, ¿sí? Entonces, son heterocigotos porque tienen dos características, dos alelos diferentes, ¿sí? Heterocigotos manifiestan los fenotipos, ¿sí? De ambos. Esta gallina va a ser tanto de plumas lisas como de plumas onduladas. Acá tengo otro tipo de herencia, que es la herencia del sexo. El sexo de una persona depende de la pareja de cromosomas. Como les dije, el cromosoma, el par número 23 en el caso de los seres humanos, es el que nos determina el sexo, si será hombre o mujer, ¿sí? Según el tipo de cromosomas. Aquí podemos ver un cromosoma Y, ¿sí? Vemos un cromosoma y en los hombres un cromosoma X, que es más pequeño, ¿verdad? El cromosoma X, casi la mitad. Y acá vemos un cromosoma Y, ¿sí? Si el individuo posee un cromosoma X y un cromosoma Y, va a ser femenino. Y si contiene dos cromosomas, perdón, si contiene dos cromosomas X, ¿sí? Va a ser femenino y XY masculino, ¿ya? Aquí la herencia ligada al sexo. Hay enfermedades que se transmiten de forma genética, como el daltonismo. No sé si alguien ha escuchado de esta enfermedad, en el cual las personas miran los colores de una forma alterada, ¿sí? Verán, pueden ellos ver, por ejemplo, lo que para nosotros es normal ver color azul, ellos pueden verlo de color verde, o lo que para nosotros es rojo, ellos lo pueden ver amarillo, ¿sí? Ellos ven los colores de otra forma, pero es por una anomalía genética que ellos tienen y se llama daltonismo, ¿ya? La herencia de genes se encuentra situado en el cromosoma X y no se encuentra en el cromosoma Y, ¿ya? Entonces vamos a ver eh, el genotipo de aquí. Vemos dos genes, entonces iguales, ¿verdad? En el mismo locus, en- son iguales, ¿ya? Por lo tanto, esta persona tendría un fenotipo normal, ¿sí? Miraría, por ejemplo, que esto es de color verde y adentro está de color, está de color rosado, ¿verdad? Y ahí el número 12, eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Como les digo, las mujeres tienen dos cromosomas X y el varón tiene XY, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí, en el caso de la mujer, ¿sí? Tiene un cromosoma X dañado, ¿sí? Igualmente aquí, el otro par, el otro cromosoma, también lo tiene dañado, ¿sí? Por lo tanto, si una mujer presenta dos cromosomas X con las portadoras de la enfermedad, ella puede padecer el daltonismo, ¿ya? En caso de que presente un cromosoma dañado y un cromosoma sano, la mujer, ¿sí? Ella no va a presentar la enfermedad del daltonismo, pero sí va a ser portadora de la enfermedad,
¿ya? Y en el caso eh, de que tenga un hijo varón, podría transmitirle la enfermedad, ¿sí? Aquí, la herencia del daltonismo en un hombre, ¿verdad? Él tiene X y Y, ¿ya? Pero en este caso, como les estoy diciendo, la enfermedad del daltonismo se hereda en el cromosoma X, ¿verdad? En este caso, el cromosoma X está normal y sano, y el cromosoma Y también está normal. Por lo tanto, la visión de él va a ser normal, va a ver el color verde y el número 12. ¿Qué pasa ahora si el cromosoma X está dañado? Y aquí es donde está el gen, no tiene otro cromosoma X como en el caso de la mujer. Entonces, él será portador de la enfermedad, ¿sí? Y verá esta alteración en el número de los cromosomas, ¿ya? Entonces, lo importante es que esta herencia se encuentra ligado a genes situados en el cromosoma X. Herencia de alelos múltiples, ¿sí? Existen genes que pueden presentar más de dos variedades o alelos, entre los cuales puede haber diferentes relaciones de herencia, ¿sí? Entonces, quiero que tengan esto claro acerca de que pueden haber diferentes alelos. Alelos, como ya les dije, significan diferentes características, ¿ya? En este caso es un caso del grupo sanguíneo ABO, ¿sí? Pues tipo de sangre, ¿sí? Cada uno tenemos diferente tipo de sangre, puede ser A, B o puede ser O, ¿no es cierto? Dependiendo de nuestros genes, ¿ya? Entonces aquí veo un ejemplo, esto de aquí en rojo es una célula de la sangre que se llama glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, aquí vemos el glóbulo rojo. Los glóbulos rojos de estas personas que tienen sangre del grupo A, ¿ya? Presentan la proteína A en la membrana, ¿sí? Solo la proteína A, ¿ya? ¿Y qué va a pasar en la sangre o en el plasma sanguíneo? Van a haber anticuerpos, ¿sí? Que reaccionan con la proteína B. Entonces van a tener anticuerpos anti-B, ¿ya? Veamos. Vamos a tapar esto, ¿ya? ¿Ya? Entonces vemos que aquí tengo A, ¿verdad? Una proteína que se llama A. Entonces, en la sangre va a haber, ¿qué va a haber? Va a haber un anticuerpo anti-B. O sea, si es que si esta célula de la sangre tuviera B, sería atacada por los anticuerpos anti-B. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen sangre del grupo B? ¿Sí? Ellos van a presentar en la membrana de sus células de los glóbulos rojos solo la proteína B, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si eh, ellos van a contener anticuerpos anti-A, en cambio, anticuerpos que pueden atacar a estas proteínas de aquí arriba, ¿sí? Por eso, si una persona de tipo A le donara, le transfundieran sangre a una persona de tipo B, no puede, porque él ya tiene anticuerpos anti-A, y si llega alguien a donarle sangre, que sea a una persona B, estos anticuerpos anti-A los van a atacar y no va a haber ningún efecto, ¿sí? Más bien puede haber una reacción anafiláctica. Aquí lo mismo pasaría, ¿verdad? Si una persona que tiene estos del grupo A, proteínas del grupo A, le donan sangre de tipo B, tampoco puede, porque ellos tienen anticuerpos anti-B y van a atacar a la sangre con grupo B. ¿Ya? Aquí tengo el grupo AB.
Hay personas, en cambio, que tienen proteínas A y también tienen proteínas B, ¿ya? Entonces, tienen dos proteínas. Estas personas, en cambio, ya no tienen estos anticuerpos, ni anticuerpo A ni anticuerpo B, ya no tienen anticuerpos, ¿ya? Por lo tanto, ellas sí pueden, sí les pueden donar sangre de tipo A, como también sangre de tipo B, porque no va a haber ningún rechazo, porque ya no tienen anticuerpos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los que son grupo O? ¿Ya? Los que son grupo O, en cambio, no tienen ni proteína A ni proteína B, ¿ya? Pero sí tienen dos anticuerpos, tanto A como anticuerpo B. ¿Qué significa esto? Que las personas que tengan sangre del grupo O no pueden recibir sangre del tipo A ni tampoco del tipo B, porque tienen anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces habría un rechazo, ¿ya? Y estas personas, ¿de quién pueden recibir sangre? Pues sangre de personas que tengan su mismo grupo, ¿ya? Y A y B puede recibir sangre de todos los grupos. Ya, continuemos. Esto igualmente es lo mismo que les expliqué, ¿verdad? Acerca de los grupos A y B, que es un tipo de herencia codominante que les estaba diciendo, ¿verdad? Los que son del grupo A, los que son del grupo A, sí pueden ser donantes entre sí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si una persona del grupo A le quiere donar al grupo B, no puede, porque la sangre se aglutina, se hace como coágulo, ¿sí? Es incompatible, porque van a reaccionar los anticuerpos que tiene.